Listo, Sebas. Creo que podemos ir empezando entonces. Buenos días para Perfecto, Pau, todos. gracias. Gwen nos ayuda con la música. Un segundito, porfa. Bueno, bienvenidos todos a Medito. Este es un espacio que tenemos los miércoles para ustedes. Hace parte de lo que venimos trabajando desde el año pasado, que es maestría emocional. Edito es con Sebastián Uribe y venimos trabajando en una mirada como hacia diferentes componentes que lo estábamos haciendo la semana pasada. Quienes de pronto no vieron la clase de la semana pasada, vamos a hacer la continuación como de ese proceso, pero recuerden que todas las clases están grabadas. Un segundo, porfa. Y bueno, ha quitado acá la música. Dame un segundo, porfa. Ya, listo, Sebas. Gracias. Perfecto, Pau, si también me pueden permitir compartir pantalla, te agradezco. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, muy emocionado de poderlos acompañar en este proceso de Me Edito. Quienes vienen pues teniendo todo el seguimiento desde la primera sesión, están súper conectados pues con cómo hemos venido avanzando en todo este proceso. Quienes no, pues, lo que les recomiendo es que vivan la sesión, pero que accedan pues como a las grabaciones para que puedan ir ponerse al día y entender cómo es un concepto que se va hilando poco a poco y va tomando sentido a través de todos los ejercicios que hemos venido haciendo. Como bien saben, la sesión anterior nos dedicamos al yo superior. Entonces les voy a compartir pantalla un segundito. Listo. Pau, me confirma si estamos en yo superior, ¿cierto? Sí, sí, solamente la pantalla dice yo superior. Sí, Sebas. Perfecto, listo, gracias. Entonces, como lo vimos en la sesión pasada, nos dedicamos al yo superior. eh, digamos, hicimos una construcción de esa visualización de esos estados elevados de nuestro ser a diferentes niveles. Digamos que OPMO es un concepto que termina en la invitación de acercarnos a nuestro yo superior, porque es esa pregunta de en quién me quiero convertir yo, ¿cierto? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Obviamente pensando en elementos externos, tenemos que soñar con resultados externos, pero hacerme esa pregunta de cuál es la versión de mí mismo que me habilita para ser capaz de tener esa familia hermosa, de tener ese puesto que me sueño, de poder tener ese viaje, de poder convertirme, digamos, convertir mi vida en eso, en lo que yo la quiero, la forma como yo la quiero vivir, pues es esa clave de ponerme de acuerdo en quién me debo convertir. Eh, el inconveniente de no dar este paso, de no ser capaz de develar nuestro yo superior, como les contaba en la sesión pasada, para hacer aquí un resumen rápido, yo lo llamo la enfermedad del Ferrari, ¿cierto? La enfermedad del Ferrari desde OPMO es cuando yo sigo soñando de forma muy externalizada, cuando yo me enamoro y dejo toda mi inspiración hacia afuera en resultados externos a mi ser. Es como les decía, primero se genera una brecha entre tu estado actual y el resultado externo y eso genera ansiedad, frustración. Es muy probable que las personas al ver esa diferencia tiren la toalla, bueno, se sientan frustrados. Segundo, eh, bueno, entonces buscar el yo superior, que es cuando yo develo, o sea, más allá de este resultado externo, soy capaz de preguntarme, bueno, ¿cuál es la versión de mí que hay detrás? Y empiezo a hacerme este tipo de preguntas. ¿Qué decisiones toma? ¿De quién se rodea? ¿Qué hábitos tiene? Y digamos que soy capaz de sanar esa brecha al hacérseme mucho más maniobrable esa persona en la que yo me puedo convertir. El segundo inconveniente de mantenernos como con esos sueñitos externos está en que nos volvemos muy vulnerables si nuestro sueño se altera, si esa oportunidad se cierra, si por algún motivo mi sueño toca pues aplazarlo, variarlo, cambiarlo, pues inmediatamente entramos en un estado pues de también de frustración. En cambio, cuando yo luego, si estoy soñando con ese viaje, por ejemplo, pero realmente me estoy enamorando desde la persona en la que yo soy capaz de convertirme a través de esa experiencia, pues
puedo buscar otros mecanismos para seguir persiguiendo esa versión de mí mismo, ¿cierto? Entonces, perseguir nuestro yo superior nos va a dar soltura a la hora de tomar decisiones y a la hora de ser capaces de, si nuestros sueños externos se van alterando, pues ser capaz de contundentemente estar dirigiéndome hacia la persona en la que yo me quiero convertir y buscar otras formas de seguir persiguiendo esas mejores versiones de mi ser. Y por último, que como les decía, es que aún así, cuando soy capaz de lograr esos resultados externos, pues es muy probable que caigan en un vacío, porque cuando mi identidad está en ese resultado externo, en ese salariazo, en ese puestazo, y llego a ese lugar, pues lo más común es que las personas que están muy externalizadas, pues lleguen a un vacío y también esa pregunta de, bueno, ¿ahora quién soy? ¿Cierto? ¿Qué sigue conmigo? Cambio, cuando realmente me percibo a mí mismo, pues se vuelve un camino hermoso que nunca acaba, donde pues puedo llegar al puestazo que quiero, soy capaz de alcanzar mis metas, soy capaz de cumplir todo eso que voy queriendo lograr, pero siempre con esa motivación, estarme explorando en versiones más interesantes de mí mismo. Un camino que nunca acaba, ¿cierto? Algo que yo nunca voy a llegar a decir, pues ya me convertí en mi estado más elevado. Siempre hasta el último día de nuestras vidas vamos a poder mejorar, así sea un 0,1%. O sea, siempre va a haber hambre de querer evolucionar como persona, pero cada vez voy a estar disfrutándome en esa evolución. O sea, cada vez voy a estar disfrutando de ese estado de mí. Entonces, esos son los atributos del yo superior. La sesión pasada lo construimos, quienes no lo hicieron, pues pueden acceder a las grabaciones para que vuelvan a repetir ese proceso de irnos acercando a la visualización de nuestros estados superiores. Pero, como les decía, este yo superior no es suficiente. Saber en quién me quiero convertir desde esta teoría de óptimo es la mitad de la tarea. Es la mitad de la tarea porque si bien tiene todos estos atributos que les acabo de mencionar, puede quedarse en la zona de las inspiraciones. Recuerden que OPMO es un caminar por el cerebro humano y entender cómo las inspiraciones nos mueven, pero realmente nuestro cerebro se acostumbró a respetar mucho más las amenazas. Son las amenazas lo que más nos mueven y eso podemos o simplemente ser víctimas de ello o utilizarlo a nuestro favor. Pero nuestro yo superior se queda en nuestra zona de la inspiración. Puede quedarse ahí en el ejercicio que ustedes hicieron la sesión pasada, muy inspirador, poder visualizar a esa persona a la que yo me quiero convertir, pero puede quedarse sin energía. Porque recuerden que el comandante de la energía, este reptiliano, el viejito comandante de la energía, pues, cuando ve el yo superior dice, te quedó muy bonito, pero eso no es indispensable para vivir. No necesitamos nuestro yo superior para estar en este mundo. Entonces ahí es donde yo empiezo a indagar y empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo podemos completar este estado de automoción para que realmente podamos tener una amenaza poderosa? Y es cuando nace esta visualización del yo inferior. Es cuando nos damos cuenta que no solo somos los potenciales más elevados que tenemos, no solamente nos pertenecen nuestros potenciales más elevados, sino que también nos pertenecen nuestros potenciales inferiores. Yo les decía, una semilla, un árbol de manzanas, desde que es una semilla, tiene la información suficiente y potencial para convertirse en un árbol espectacular de manzanas. Pero ahí también está toda la información y todo el potencial, pues, de podrirse al segundo o tercer mes. Así pasa con nosotros. Su yo superior y su yo inferior son estados que nos pertenecen. Recuerden que estamos en un mundo de opuestos donde nos pertenece tanto la luz y la sombra, pero este abrazo a esa posibilidad en lo que yo no me quiero convertir es un gran regalo, porque desde Opmo es ser capaz de hacerse a un maestro o a una maestra que te va a permitir tener una incomodidad sana. O sea, es demasiado valioso saber en quién no me quiero convertir también. ¿Cuál es esa persona en la que yo no quiero ser, que podría ser, o sea, en la que yo podría caer, pero que yo no quisiera permitirme? Ese yo inferior que yo no quiero regalarle a mi familia, esa versión de mí que yo no quiero regalarle a mi cuerpo, que yo no quiero regalarle a mis compañeros de trabajo, a mi empresa, bueno, a mi pareja. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy y me emociona mucho porque pues, creo que es algo que normalmente no pensamos. Me imagino que la mayoría de ustedes nunca han hecho un ejercicio de pensar en quién no me quiero convertir.
Y quienes lo han hecho, felicitaciones, porque creo que es un gran paso a la hora de la autoobservación. Entonces vamos a empezar con este proceso. Como veían en el formato anterior, este es el tipo de formatico que les hicimos llegar. Quien no lo tenga a la mano, igual puede utilizar una hojita en blanco y recrear esta lógica, ¿cierto? Donde yo los voy a empezar a guiar. Entonces, así como le pusimos un nombre al yo superior, así como ese yo superior es ese recurso que entre más accesible sea, más valor nos va a generar, pues de la misma manera funciona el yo inferior. El yo inferior, muchos de ustedes podrán estar diciendo, uy, pero yo voy a develar mi yo inferior, ¿para qué? ¿Para olvidarme de él? ¿Para esconderlo en un cajón? ¿Para quemarlo? Y realmente no. Desde Opmo, la postura del yo inferior antes es una postura de que sea un maestro, una maestra que esté cerca, que sea una conversación constante, que seamos capaces de ver nuestra sombra como un aliado. Entonces, esto que vamos a desarrollar en este instante va a ser un aliado o una aliada importantísimo para su evolución, porque va a ser ese aliado que te va a estar mostrando, es una, yo al yo inferior también me gusta llamarlo como una alarma a tiempo, es una alarma a tiempo. Entonces, por eso, entre más nos relacionemos, entre más nos preguntemos sobre nuestro yo inferior, sobre esa persona en la que no nos queremos convertir, pues realmente más valor nos va a generar. Entonces, de esa manera vamos a traerlo al mundo. Nosotros, como les decía, los humanos, la forma como nos relacionamos con las cosas es a través de un nombre. Entonces les voy a pedir que cada uno de ustedes piense en el nombre de su yo inferior. El nombre de ese maestro o esa maestra que viene a mostrarnos en lo que no nos queremos convertir y ser capaz de negociarle la energía a ese cerebro reptiliano para poder utilizarla a nuestro favor, que nos mueva, que nos saque el estado de agüevamiento. El nombre de su yo inferior debe ser un nombre que puedan tolerar, obviamente, ¿cierto? Un nombre que puedan tolerar, pero que los amenace, que sea capaz de incomodarlos un poquito. En mi caso, yo a mi yo inferior le puse desconectado. Yo me di cuenta que cuando yo me desconecto de mi cuerpo, cuando yo me desconecto de mi familia, cuando yo me desconecto de mi trabajo, cuando me desconecto de mis compañeros, es cuando emergen como mis estados inferiores. Entonces yo a mi yo inferior le puse desconectado. Y cuando yo pienso en desconectado, pues tengo un sentido de urgencia, o sea, me despierta una amenaza sana que me hace movilizar, me moviliza. Lo tengo o sea, lo tengo detectado, pero lo sigo construyendo, que es algo que les voy a seguir mostrando en todo este proceso. Entonces, nombran el yo superior en la parte alta de la hoja. Les voy a dar ejemplos de nombre, perdón, yo inferior, les voy a dar ejemplos de nombres de yo inferior. Entonces está, por ejemplo, miedoso, miedo, parálisis, em, por ejemplo, minimizada, minimizado. Piensen en cuál es ese estado en el que ustedes caen y normalmente de ahí se desprenden como sus estados inferiores. Si a alguien se les está ocurriendo varios, siempre normalmente uno de ellos contiene a los demás. Siempre uno es más fundamental, como que hay uno que es el que evoca a los demás estados. Entonces traten de ir como a la esencia de cuál es ese estado en mí. Eh, por ejemplo, por ejemplo, la pereza. Mi estado inferior es pereza. Cuando yo caigo en el estado pereza, todo se me empieza a despelotar. Piensen cuál es ese estado que más que está ahí en ustedes y que más es capaz de develar como sus estados inferiores. Entonces, demos un minutico para quienes todavía están como meditando el nombre de su yo inferior. De nuevo les digo, si a alguien no le fluye de entrada, podemos empezar a construirlo, podemos empezar a describirlo y seguramente se les va a aclarar. También hay nombres de yo inferior compuestos, ¿cierto? Digamos que sí, para mí hay dos elementos muy importantes pues digamos que quiero mantenerlos. Te le puedo poner, por ejemplo, desconectado, miedoso, o paralizada y perezosa, ¿cierto? Entonces, pueden también utilizar esos nombres compuestos.
Acá voy a hacer una aclaración muy importante y es que muchas veces nuestro yo inferior lo vemos reflejado en personas cercanas a nosotros. Es muy común en este proceso que alguien me diga, Sebas, mi yo inferior es mi papá o mi yo inferior es mi mamá. Eso es, mi papá es toda la expresión de lo que yo no me quiero convertir. Entonces, ¿ahí qué recomendación les hago? Obviamente que miren eso de una manera amorosa, pero que no le pongan a su yo superior, perdón, a su yo inferior el nombre de su papá. ¿Cierto? Si mi papá se llama Fernando, pues yo no le voy a poner a mi yo inferior Fernando. ¿Por qué? Porque estas personas son maestros, son espejos que la vida nos pone para mostrarnos seguramente cosas, ahorrarnos camino, mostrarnos aspectos de nosotros mismos. No son ellos los que representan su yo inferior, ellos como personas. Es eso que nosotros vemos en ellos que habita en nosotros. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en una persona y quiere ponerle el nombre de esa persona, lo que le pediría es piense qué es lo que ves en esa persona que no quieres vivir en ti. ¿Qué es eso de esa persona que para ti representa tu yo inferior? Y lo nombras. Entonces ahí vas a empezar a darte cuenta y es que, no sé, mi papá es infeliz. O sea, mi papá es una persona que vivió su vida desde la infelicidad. Entonces tú puedes ponerle infeliz, ¿cierto? Para que vayas desmarcando un poquito ese estado inferior, eso en lo que no te quieres convertir, no tanto de la persona, sino de eso que ves en esa persona. Yo creo que ahí ya tienen varias pautas. Seguramente ya a quien le llegó, no, es muy común que llegue de una manera muy intuitiva. Entonces lo nombramos. Quienes todavía no hayan fluido, pues los invito a que empecemos y que vayan pues como resonando hacia que les va evocando el ejercicio. El círculo del medio lo vamos a dejar para ahorita después de la meditación y visualización. Y vamos a continuar con la columna de condiciones, donde abordaremos el tema laboral. En esa parte de la condición laboral, les voy a pedir que hagan una descripción de su yo inferior laboral. ¿Cómo describirían su realidad laboral, ese yo laboral en el que ustedes no quisieran convertirse? Sean, de nuevo, el espacio es limitado porque este es un llamado a la concreción. Hay un alto valor cuando es capaz de leerse en pocas palabras o saber en lo que uno no se quiere convertir en pocas palabras, pero igual pues no tiene necesariamente que limitarse a ese espacio. Acá voy a hacer una aclaración extra. El yo inferior tiene varias aclaraciones, por eso eh, les pedía que no se adelantaran a este ejercicio y es una trampita. Les voy a regalar esta última trampita para que ya fluyamos en el ejercicio. Su yo inferior no es lo peor que se le ocurra. Una gran trampa al yo inferior es pensar en lo peor que a mí se me ocurra. Es que es lo peor que me puede pasar a mí a nivel laboral. No sé, terminar, no sé, debajo de un puente vendiendo sustancias. Pues les pongo un ejemplo común porque las personas normalmente cuando dicen su yo inferior es como, ¿qué es lo peor que me podría? Pero realmente, ojo a esto, nuestro yo inferior no es lo peor que a uno se le ocurra en la vida. El verdadero yo inferior es ese yo inferior sutil, es esa peor versión cotidiana en la que yo puedo caer. Nuestro yo inferior cuenta con nuestros límites, cuenta con nuestros talentos. Probablemente su yo inferior no sea un yo inferior catastrófico, pero ese es el peligro, que como no es un yo inferior catastrófico, no nos amenaza, no lo identificamos. Y por eso es que lo podemos estar viviendo muy de cerca sin darnos cuenta. Les voy a dar un ejemplo muy bacano. Haciendo este ejercicio, una persona se dio cuenta que su yo inferior laboral era mucho más abundante económicamente que su yo superior, porque se dio cuenta que su peor versión laboral es adicta al trabajo, absolutamente descompensada, o sea, una fuerza hacia el trabajo, pero desbordada, que descuida a su familia, descuida a su cuerpo, descuida a su pareja. Se dio cuenta que su yo inferior laboral es mucho más abundante que su yo superior, pero es infeliz. En cambio, se dio cuenta que su yo superior es abundante porque pues, es una persona pues, pues digamos que tiene unos atributos, pero que al equilibrar su energía, al darle tiempo y atención a otras facetas, pues
logra un equilibrio, pero no logra generar tantos ingresos. Entonces, ojo pues, sean sutiles. El yo inferior no es lo peor que se les ocurra. Ese sello inferior sutil es en el que pueden caer en el día a día. Ese sello inferior que se podrían llevar hasta los 80 años y de una manera muy sutil no darse cuenta. ¿Listo? Entonces, laboralmente, seguramente hay muchos de ustedes muy talentosos. Si están en Pactia, seguramente es porque vieron unos atributos, unos valores en ustedes. Y eso no se los va a quitar nadie. ¿Cuál es su peor versión desde ahí? Listo, yo sé que más de uno se debe estar riendo porque uno ya cuando la piensa ya la tiene un poquito identificada. ¿Cuál es esa peor versión sutil? Entonces, primero vamos a describirla laboralmente. ¿Cómo describirían su yo inferior laboral? Primero como un estado, ¿cierto? Como condición. Entonces, un yo inferior que hace lo estrictamente necesario, que pierde el sentido de las cosas, todo última hora, que es interesado y de pronto solo trabaja con quienes sienten que le pueden aportar, pero a los otros no, no sé. Cada quien va entendiendo y va descubriendo ese yo inferior laboral. Ahora vamos a pasar a la parte de acciones que es fundamental. En este caso, las acciones son los detonantes. ¿Cuáles son esas acciones en las que yo podría caer en el día a día que me detonan ese yo inferior? O sea, ¿cuáles son las acciones que me podrían dirigir hacia ese yo inferior? Entonces, cuando dejo de meditar, ¿cuáles son esas acciones que detonan mi yo inferior laboral o que me podrían dirigir constantemente hacia mi yo inferior? Recuerden que la importancia de esta zona de las acciones es que normalmente no somos capaces de vincular o de asociar acciones simples con en qué tipo de persona me convierte. ¿Cuáles son esas acciones sutiles del día a día que me pueden ir dirigiendo hacia el yo inferior laboral? Bueno, continuamos con la relación con la familia. ¿Cómo escribirían su peor versión en familia? ¿Cuál sería ese yo inferior laboral? Recuerden ser sutiles. Probablemente ustedes no caigan en aspectos muy catastróficos, pero aún así, ¿cuál saben cómo escribirían su versión minimizada con su familia? Eso en lo que no se quisieran convertir. ¿Cómo vivirían su familia en su estado inferior? Quienes tienen hijos, eh, como se los recomendé en el ejercicio pasado, pueden ahorita en los ámbitos personales develar su rol de padre o de madre. Entonces aquí pueden dedicarlo a familia, digamos, nuclear, padre, madre, hermanos. Entonces si yo me doy cuenta que mi yo inferior es ausente o mi yo inferior es asistencial, pues como un asistencialismo como tal, recuerden esa sutileza de sus versiones inferiores.
Y continuamos con las acciones. ¿Cuáles son las acciones, microacciones, que me pueden ir dirigiendo a esa posibilidad de eso que describí a la izquierda? Y recuerden que ahí podemos ser súper específicos, reconocer acciones súper específicas. ¿Sí? No llamar, no escuchar. Para que vayamos relacionando esas acciones, que hoy probablemente caemos en ellas, pero no sabemos en quién nos pueden convertir. Y que empiecen a ganarse ese sentido de amenaza. Cuando nos empiezan a amenazar es que empezamos a tener criterio. No ser capaz de tener conversaciones incómodas, no ser capaz de poner límites. Muy bien. Para quienes van terminando, ahí vamos avanzando de a poquito. Relación de pareja. Este ámbito, como les contaba la sesión pasada, es un ámbito retador porque pueden haber muchas condiciones. Acá hay gente que está hoy en una relación de pareja, hay personas que hoy están en una relación consigo mismos y aún en ambos casos este ejercicio es igual de interesante porque de nuevo, desde que yo estoy con la relación conmigo mismo, estoy construyendo las relaciones que voy a tener en el futuro. Y quienes la están viviendo hoy, pues pueden develar de aquí unos retos muy interesantes y unos insights muy interesantes. Entonces, primero, como condición en la parte de la izquierda, ¿cómo describirían ustedes la vivencia de relación de pareja en el estado menos valioso que quisieran vivir? En el estado que les quite más energía, ese yo inferior en el que yo no quisiera caer en pareja, tanto que ustedes, una descripción de ustedes como en esa pareja, en el estado inferior, como de la relación, la vivencia de la relación. Acá les voy a hacer otra aclaración y es que es más de uno puede que encuentre que tiene dos versiones inferiores para un mismo ámbito. Si es así, pueden develar esos dos estados inferiores. Por ejemplo, Sebas, yo sé que yo en mis estados inferiores de pareja puedo terminar en dos caminos. O cerrado y solo porque me cerré en mí mismo y no fui capaz de abrirme a nadie y que me quedé encerrado en mí mismo. O estando con alguien por descarte y estando en una relación que no me llena, pero que estoy ahí por miedo y pues sí, como por no quedarme solo y por miedo a la soledad. Entonces, si alguno de ustedes sabe que desde sus estados inferiores lo podrían llevar a ambos caminos, es interesante que lo describan. Por ejemplo, ahorita en el cuerpo se van a dar cuenta que para muchas personas, su yo inferior en el cuerpo puede ser un cuerpo súper esclavizado de su cuerpo, un cuerpazo, pero que no necesariamente me dé paz, sino que toda esa forma estricta más bien me lleva a una esclavitud que me roba la paz. Miren esas sutilezas. Entonces, de nuevo, si hay algún ámbito que se les pueda desprender en dos caminos inferiores, pues es muy interesante que se los develen ahí. Y en relación de pareja, continuamos con acciones. ¿Cuáles son, quienes están hoy en una relación de pareja, cuáles son las acciones que podrían empezarlos a perfilar hacia ese estado que escribieron a la izquierda? ¿Cuáles son las acciones que son como alarmas? Quienes hoy están solteros o solteras,
pues de nuevo, hoy desde mi condición de estar solo, de estar, cuando digo solo, pues es respecto a la relación de pareja, pero estar conmigo mismo, hoy en mi condición de estar conmigo mismo, ¿qué acciones me podrían acercar a la posibilidad de vivir en el futuro una relación de estas? Es, por ejemplo, no conocerme, no ser detallista conmigo mismo, no ser capaz de poner límites con las personas que hoy participan de mi vida, no construir mi confianza, mi amor propio. Quienes están en pareja, pues no ser capaz de tener conversaciones incómodas. De nuevo, los límites pueden estar ahí, no escuchar, no ponerse en los zapatos del otro, en la posición del otro. ¿Cuáles son esas acciones que podrían facilitar y evocar ese estado que puse a la izquierda? Perfecto. Continuamos con la alimentación. De nuevo, aquí seamos capaces de salirnos de la desinformación y todo lo que hay alrededor de las redes y todo el tema de la alimentación, ¿cierto? No es como cuál es el yo inferior impuesto, ese yo inferior social en la alimentación, sino ustedes desde su intuición, accediendo a su información interna, sabia, ¿cómo describirían la forma de vivir la alimentación en el sentido en que menor valor les genere? ¿Cómo saben ustedes que pueden vivir este ámbito en el estado que más energía les quite? Y primero lo describimos a la izquierda como condición. Es probable que alguno de ustedes se esté dando cuenta que hoy está viviendo su yo inferior en alguna de esas facetas. Probablemente más de uno dijo, uy, yo hoy soy esto, pues hoy estoy viviendo mi versión inferior con respecto a mi pareja, con respecto a mi familia, con respecto a mi alimentación. Es interesante, o sea, es bacanísimo que lleguen a esa conclusión, o sea, es muy valioso ser capaz de identificar cuando tengo un ámbito en mi estado inferior. El peligro para mí es cuando no lo veo, cuando estoy ahí, porque es que no verlo no los va a quitar de ahí, pero verlo les va a permitir darse cuenta que estoy ahí parado. Lo mismo con el yo superior. Probablemente muchos de ustedes dijeron, uy, me di cuenta que estoy viviendo mi yo superior en pareja y no me había dado cuenta. Entonces este ejercicio los va a ir enmarcando en ese tipo de, de, de insights. Y pasamos a cuáles son las acciones, esos microcomportamientos, esos detonantes, esas acciones constantes que me van posibilitando y me van acercando a esa forma de alimentarme inferior. Esta faceta despierta temas muy puntuales, ¿cierto? Pues como bajarle a ciertas comidas, el equilibrio sano para cada uno de ustedes, pero también ojo que hay detonantes sutiles, que no necesariamente están relacionados con la comida como tal, sino con otros aspectos de nuestras vidas, como eh, por ejemplo un detonante que me despelote a mí mi forma de alimentarme puede ser un estrés laboral, ¿cierto? No ser capaz de canalizar mi estrés laboral. Puede ser una falta de orden, simplemente. Por ejemplo, no mercar un domingo, ¿cierto? Yo cuando no merco un domingo, eso marca específicamente toda la forma como me voy a alimentar la próxima semana, ¿cierto? Entonces, piensen en esas acciones directas, pero también en esas acciones sutiles que me van encasillando en ese estado inferior en la alimentación. Recuerden en acá
quienes tengan pues alguna relación con el alcohol o con sustancias, pues este es el ámbito para ser capaz de develar también ese estado inferior, por ejemplo, con el licor. De nuevo yo les decía, todo tiene su punto dulce, todo tiene su aspecto superior y todo tiene su aspecto inferior. Aún algo como el licor tiene un punto en el que me eleva, hay un punto en el que el licor, en el que esa relación me conecta, me eleva, pero también hay un punto en el que me desconecta, me drena. Entonces, quienes tienen eso en sus vidas, quienes les gusta el licor, pues pueden aprovechar esta faceta para ser capaz de develar ese estado inferior en este caso. Condición física, un aspecto pues un ámbito muy conectado al anterior. ¿Cómo describirían su cuerpo en su estado inferior? Acá esta faceta es retadora porque son de las facetas que más despiertan inseguridades en nosotros, ¿cierto? Acá lo que los invito es a que se concentren en los aspectos sobre los cuales tienen control, ¿cierto? Aspectos de su condición física sobre la que ustedes pueden tener una afectación, o sea, donde ustedes pueden, sus acciones son capaces de dirigirlos hacia algo. ¿Cómo describirían su cuerpo? Creo que no hay nada de malo en describir el cuerpo que yo no quisiera tener y que depende de mí no tenerlo, ¿cierto? Cuerpo cansado, un cuerpo sin energía, pero también estéticamente pueden animarse a describirlo, ¿cierto? Un cuerpo, no sé, encorvado, eh, descuidado. Y si alguno de ustedes siente que hoy está habitando ese cuerpo en el que no quisiera tener, pues abracen esta realidad con amor, que este ejercicio, la única intención que tiene es poderlos movilizar y por fin sacar fuerza de ser capaz de negociar energía hacia esto, hacia la persona en la que nos queremos convertir. Por eso el yo superior es tan importante, siempre tenerlo cerca del yo inferior, o sea, que ambos maestros son complementarios y no funciona uno sin el otro. No funciona nunca el yo inferior sin el yo superior y el yo superior sin la visión del yo inferior. Ahí es donde se equilibran y donde nos marcan un comando de energía y dirección, energía y dirección. Y continuamos con acciones. ¿Cuáles son las acciones? Estas son muy contundentes, pero digámoslas de frente. ¿Cuáles son las acciones que me van posibilitando ese cuerpo? Que me van regalando ese cuerpo que yo no quisiera tener. Y de nuevo recuerden las acciones sutiles. Bueno, pasamos a la relación con los amigos, ese ámbito social de quién se rodea y cómo vive esas personas, nuestro yo inferior. ¿Cómo podríamos describir la relación con nuestros amigos en nuestra versión minimizada, en nuestra versión inferior? De nuevo recuerden quienes tienen dos caminos inferiores para un solo ámbito, ¿cierto? Mi yo inferior con los amigos es un yo inferior que no sabe poner límites, que se rodea de personas que están ahí simplemente por ser antiguas en mi vida, pero que definitivamente no me suman. O un yo inferior ausente.
cómo describen su versión inferior con los amigos. Probablemente muchos de ustedes se den cuenta que mi yo superior no necesariamente es un yo superior lleno de gente y súper presente, no, puede que ese sea su yo inferior realmente. Puede que para alguien lo que es su yo superior, para otro sea su yo inferior, porque se dé cuenta que tener pocos amigos, pero bien tenidos, sea lo que más lo eleve. En cambio, para otra persona puede que tener una gran red y rodearse de muchas personas sea lo que más lo eleve. Entonces, recuerden que estos ejercicios son absolutamente personales y por eso entre más sutiles y más intuitivos sean hacia ustedes mismos, más van a poder leerse ahí de una manera muy valiosa. Y pasamos a acciones. ¿Cuáles son las acciones que me van acercando a esa posibilidad con amigos inferior? Que me van metiendo en ese círculo de lo que yo no quisiera vivir con respecto a mis amigos. Muy bien. Quienes develaron el yo superior en la sesión pasada, develaron unas condiciones personales. Si bien pareciera que esos ámbitos personales no se elevan, son parte de nuestro yo superior, pues al estar ahí también tienen su versión inferior. Recuerden que pusimos o la espiritualidad o la relación con nosotros mismos, o pusimos el ocio, o pusimos nuestro rol como padre y como madre, quienes lo son, leer, relación con el dinero. Cada uno de ustedes en la sesión pasada creó otros ámbitos personales hacia su yo superior. Vamos a repetirlos en nuestro yo inferior, ¿cierto? Y vamos a llevarlos al estado en donde no los quisiéramos tener. Entonces vamos a dar estos últimos 4 minutos para que pongamos ahí en esos formatos esos ámbitos personales como la espiritualidad, como el ocio o el entretenimiento, como nuestro rol como padre, madre, bueno, ya cada quien los fue develando, y sigamos la misma lógica. Los describimos en su estado inferior, cómo sería la versión inferior de vivir por ejemplo, la relación con Dios, que también la mencionamos, ¿cierto? ¿Cuál es mi versión minimizada con Dios? ¿Cuál es mi versión minimizada con el ocio y con el entretenimiento? Y así, etcétera. Y de nuevo, a cada una le damos sus acciones. ¿Cuáles son las acciones específicas que me van detonando o me van acercando a esa posibilidad? Les propongo que hasta las y 20, cada uno se concentra en sus ámbitos personales. Si el yo inferior evoca algún ámbito que en su yo superior no surgió, pero alguno lo quiere poner, pues también es el momento, ¿cierto? Si alguien quiere hacerle algún zoom a algo que es de su yo inferior, que es de su sombra, y que quisiera profundizarlo y describirlo, cómo se vive desde ese yo inferior esa faceta. Entonces aquí está, por ejemplo, el juego, ¿cierto? El juego, pues en términos de las apuestas, pues, por ejemplo, en este caso también es muy común la pornografía, por ejemplo, en los hombres, Las eh, adicciones. las, Sebas, y te las iba a decir, ¿sabes qué también? Si alguien quiere, pues que a veces es muy incómodo cuando siempre están preguntando qué piensan, pero si alguien quiere compartir algo de lo que escribió, o por ejemplo, pues yo también me atrevo que, sabes que hay Ajá, algo que está muy común en mi yo inferior y en todos los aspectos. Y eso me lleva, lo que decías ahorita, una cosa reúne un montón, o sea, eso me lleva a un montón de ajá, acciones, de actitudes, de comportamiento, pero es el miedo. El wow, miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a estar sola. Y eso me lleva a un montón de comportamientos. Yo incluso por eso lo llamé miedo.
porque es el que Tu yo inferior se llama miedo. reúne todo, sí. Wow, espectacular ese descubrimiento. Y si tú quieres, si es muy importante, puedes develar una categoría ahí que se llame miedo también. Y develas cómo es tu estado de miedo, Miedo pues en para seguirlo. acciones, en condiciones en acciones. Si ¿Cómo? quisieras, pues si te parece que genera Ok, valor, ok. si te parece que genera valor, podrías también llevarlo ya como a ese estado ya en ti, pero súper lindo. Y tú, como dices tú, Hace adicciones. Sí, total. Mira, y hace poquito me leí un libro, El arte de amar, de Eric Fromm, pues que eso pues se lo lee uno pues en psicología o en la carrera se lo ponen a Sí. leer a uno, pero me lo leí ya con una conciencia diferente y en el libro hablan de todos actuamos con esa necesidad de buscar pertenecer. Ujú. Entonces actuamos, nos vestimos, lo que estudiamos, nuestras conversaciones, de quién nos rodeamos, nuestros sueños siempre es con el deseo a pertenecer, porque volvemos a ser como ese niño que cree que si no pertenece lo abandonan y en la infancia sí se puede llegar a morir, pero recreamos adultos ese abandono y es como si fuera la muerte otra vez, ¿cierto? Entonces casi que yo lo nombré miedo, pero me animé pues a decirlo como de pronto si alguien también lo quiere conversar, yo creo que eso es como casi lo que nos habita a todos, o sea, dejamos de hacer un montón de cosas por miedo o actuamos de más también por miedo. Creo que está como en todos los seres humanos y quienes Ujú. logran liberarse de él, logran hacer cosas grandiosas. Nosotros tenemos un espacio que se llama Una Historia Común y ahí invitamos gente a compartir su historia como empresarios. Y una vez estaba Juan José, el creador pues de Glucky, y Juan José decía, y él me lo decía, yo trabajé con él y él me decía, yo he logrado lo que he logrado porque yo perdí el miedo, porque muy pequeños nos mataron a mi papá y a mi mamá. No teníamos una casa donde vivir y pasábamos de una casa a otra cada semana. Cuando tú ya lo has perdido todo, ya pierdes el miedo porque no hay nada más. Cuando tocas el Total. fondo, ya lo que hay es surgir, porque ya de ahí para abajo no hay nada. Ujú. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Espectacular, Pau, gracias. Gracias, demasiado lindo tu ejercicio. Sí, así es. Yo creo que este encuentro con la sombra y ser capaz de describirnosla va a ser una relación muy bonita. Va a ser una relación muy bonita. A mí me da mucha curiosidad los nombres de los yo inferiores, pues a mí me encantaría que todos como por lo menos dijeran como el mío se llama, no sé, paralizada, el mío se llama desconectado, el mío se llama miedo. No sé si de pronto alguien se anime, pues como simplemente como a decir el nombre de su yo inferior o escribirlo en el chat. Es muy bonito cuando somos capaces de mostrarnos como en esa faceta vulnerable y a partir de ahí construir, a partir de ahí construir. Yo creo que una de las cosas que más nos duelen en el camino de la vida es que no somos capaces de ver nuestras sombras. Entonces, cuando caemos en ellas, nos sentimos como desubicados, como, pucha, yo estoy en mi sombra, pero no sé hasta dónde puedo bajar, no sé dónde estoy. Como cuando yo me muestro mi yo inferior, cuando yo digo, lo peor en lo que yo me pudiera convertir, ya tengo ese fondo. O sea, yo ya me visualicé en mi estado inferior. A partir de ahí, cuando caigo en él, por lo menos ya estoy enmarcado en algo que ya visualicé y que ya sé que ese es mi límite. Y a partir de ahí construyo, a partir de ahí subo. Entonces es muy lindo cuando ese yo inferior pasa de ser una piscina oscura, a ser una piscina donde yo cada vez empiezo a entender cómo habito yo esa piscina. Y a partir de ahí empiezo a tomar decisiones, a moverme, a ser capaz de pegarme de ciertas cositas, a, un montón de mecanismos que esta va a ser la próxima sesión, que es la última sesión de este concepto de óptimo, son técnicas y rituales. O sea, yo les voy a enseñar en la próxima sesión a utilizar estos dos recursos, técnicas y rituales que les permitan estar constantemente sacando lo mejor de su yo superior y su yo inferior. Visualizaciones cortas en el día a día que les permiten sacar de estos dos maestros, estar evocando esa amenaza e inspiración a su favor, entrar en esa relación, es una cosa súper transformadora. Entonces, para hacer ya la meditación final,
que precisamente responde a la visualización de este maestro y esta maestra que cada uno de ustedes tiene en su formato, en su hoja. Entonces les voy a pedir que se dispongan para hacer una última visualización, que encuentren una posición cómoda, cada uno desde donde está, que puedan pues como poner sus celulares en silencio. Vamos a hacer una visualización de 5 minuticos, como minimicemos las interrupciones. Cerremos nuestros ojos, nos vayamos conectando con una respiración lenta, larga y profunda. Y conectados con esa respiración, vamos entrando en un estado de aceptación incondicional, siendo observadores, observadores de los sonidos, de la temperatura, de sus posiciones, de sus pensamientos. En ese estado de aceptación incondicional, vamos encontrando un estado de comodidad, liberando tensiones y conectados con esa respiración. Les voy a pedir que visualice cada uno al frente su yo inferior. Van a visualizar a miedo, van a visualizar a desconectado, van a visualizar ese yo inferior al frente. ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo es su postura? ¿Cómo es su energía? Van a visualizarlo, visualizarla amorosamente. No lo rechacen, no lo repriman. Ese yo inferior está ahí a favor de su evolución. Es un maestro o una maestra valiosísimo. Es un gran recurso. Es eso en lo que no quieren convertirse. Y vamos a empezar a visualizarlo, a visualizarla. ¿Cómo vive ese yo inferior su realidad laboral? Y sean observadores, simplemente sean observadores. ¿Cómo ese yo inferior experimenta su realidad laboral? ¿En qué se le convierte? ¿Cómo la vive? ¿Y cómo se siente experimentar ese yo inferior laboral? ¿Cómo experimenta su relación con la familia? ¿Cómo ese estado de su ser, esa decisión, de nuevo, sean observadores, experimenta su relación con la familia y cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa decisión, ese camino? ¿Cuáles son las acciones que lo van llevando hacia allá? Y visualícenlo. ¿Cuáles son ese sistema de acciones que van dándole vida a ese yo inferior? Laboral, familiar. Visualicemos ahora ese estado inferior hacia la pareja. ¿Cómo se experimenta esa versión inferior hacia la pareja? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo se siente habitar ese lugar? De nuevo, somos observadores, estamos visualizando desde una perspectiva ampliada. Visualicemos su cuerpo, cómo se habita y cómo se vive ese cuerpo en el estado inferior. La alimentación, las decisiones, todo lo que nos va llevando a esa posibilidad. Cómo se vive la relación con los amigos desde esta posibilidad de cada uno de ustedes. El yo inferior también es una decisión que se toma para cada instante. El yo inferior es una postura frente a la vida. Es simplemente un estado,
una decisión. Es su alarma a tiempo. Es nuestra incomodidad sana. Vívanlo de esa manera. Denle la bienvenida a la visualización de ese yo inferior, como ese maestro, esa maestra que viene a mover la energía, ese aliado de nuestra evolución para ser nuestra alarma, nuestra amenaza positiva. Visualicen esos ámbitos personales. ¿Cómo se podría vivir y experimentar ese yo inferior en esos estados inferiores? No lo rechacen, no lo repriman. Ahora les voy a pedir, finalmente, que visualicemos al frente al yo superior y al yo inferior. Visualicen al frente, a un lado está su yo superior y al otro lado está su yo inferior. Uno al lado del otro. ¿Cómo son sus miradas? ¿Cómo son sus posturas? ¿Cómo es su energía? Sus dos nuevos maestros, sus dos nuevas maestras. Dos aliados para su evolución. Su inspiración y amenaza. Uno es norte, es guía, es esa luz. El otro es esa alarma a tiempo. Uno tan valioso como el otro. No soy uno ni soy el otro. Son simplemente decisiones para cada instante, posturas para cada momento. Y cada instante es un nuevo lienzo en blanco. Cada instante es un nuevo lienzo en blanco. Denle la bienvenida a estos maestros. Saquen lo mejor de ellos. Energía y norte. Inspiración y amenaza. Dos aliados para su evolución. Y cada instante es un nuevo lienzo en blanco. Respiren lento, largo, profundo. Y poco a poco van entrando en este momento, se van conectando con los sonidos, con la temperatura, con su cuerpo presente. Y cuando sientan que es el momento, pueden abrir sus ojos y volver. Como ya estamos pasados 2 minuticos, les voy a recomendar que quienes tienen el tiempo plasmen en el círculo del medio o quienes tienen una hojita en blanco, hagan una representación de lo que vieron en su yo inferior. Algo que les haya evocado, una palabra, una frase, una simbología, algo que se vuelva una representación, así como lo hicimos con el yo superior. Que durante estos días, de aquí al próximo miércoles, le peguen una leidita a uno, una leidita al otro, vean las acciones, para que empiece cada uno a evocar eso en ustedes. Uno se le vuelva una inspiración muy grande y el otro ese sistema de alarmas, para que empiecen a entender todo ese sistema de comportamientos. Como dijo Pau, normalmente funcionan como un bucle de cadenas de cosas que unas van llevando a la otra. Entonces es bueno que empecemos a identificar eso. Y en la próxima sesión les vamos a hablar de la parte práctica de Ogmo, en la última sesión de Ogmo, en la que les voy a enseñar técnicas y rituales para que estos dos maestros o maestras se les vuelvan dos recursos súper presentes y puedan sacar lo mejor de ustedes, que puedan evocar esos estados de inspiración y amenaza a su favor. Entonces, bueno, feliz resto de mañana para todos. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias, Sebas. Gracias a todos y todas que se conectaron. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias, Sebas. Y anunciamos de una vez que el miércoles 30 de agosto no vamos a tener medito porque estamos en los días Pactia. Entonces,
no vamos a tener medito el 30, la próxima semana sí, donde vamos a ver todos esos rituales, las acciones y cómo poner en práctica toda esta información de obsesión moldeada. Sebas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Feliz día. ustedes. Un Chao, abrazo. gracias. Gracias.